y se cierra. Ujú. Bueno, la clase de hoy va a ser sobre fecundación, ¿verdad que están todos viendo la pantalla compartida? Sí. Bien. El viaje de los espermatozoides. Y ustedes dirán, uy, qué machista. Pero después vamos a ver por qué solo el viaje de los espermatozoides. Bueno, algunos requisitos para que haya efectivamente fecundación. Primero, reproducción sexual, que intervengan gametos. Digo, si no hay reproducción sexual, no hay fecundación. ¿Tá? Por ejemplo, los que se reproducen asexualmente, que lo hacen por gemación, por bipartición o por formación de esporas, no hay fecundación, simplemente es la formación de un individuo a partir de parte del mismo individuo, ¿verdad? Para que haya una fecundación tiene que haber un encuentro directo entre dos o más individuos. ¿Directo en qué sentido? A ver si se dan cuenta. Porque capaz que queda medio confuso la palabra encuentro directo. ¿No? Bueno, un encuentro directo, nos hacemos referencia a que se tienen que encontrar. ¿Ah? No es que yo voy caminando por la calle tirando espermatozoides por ahí, ¿ah? Y justo pasó una muchacha y quedó embarazada. No. En realidad tiene que haber un encuentro. ¿Ah? En el caso de los animales que tienen fecundación externa, o sea que eso sí tiran espermatozoides y ovocitos por todos lados, ¿ah? No lo hacen uno en el Atlántico y otro en el Mar del Este. No. O sea, se juntan todos en un lugar y ahí se da la fecundación. ¿Ah? Siempre tiene que haber un encuentro. En el caso de los sapos y ranas, por ejemplo, que la fecundación también es externa, hay un abrazo copulativo, o sea, se abrazan, el macho aprieta a la hembra empieza a a tirar los huevos, ¿tá? Y el espermatozoide y el macho de los espermatozoides, ¿tá? Pero si bien es una fecundación externa, hay una reunión de individuos, ¿sí? En casos extremos, por ejemplo, animales que migran, hay lugares específicos en los que los animales viajan kilómetros para encontrarse todos ahí. Por ejemplo, yo que sé, los ñu, o algunas especies de aves, algunas mariposas, la mariposa monarca, que por ejemplo vuela desde el norte de México hasta California, o sea, se hacen unas migraciones gigantescas. ¿Ah? Entonces van, se reúnen en un lugar, se da la fecundación y después vuelven cada uno a su lugar. ¿Ah? Bueno, que ambos individuos sean sexualmente activos. ¿Ah? Sexualmente activos no quiere decir que tengan una vida sexual así como ustedes la conocen, sino que estén en edad para poder reproducirse. Si yo junto a dos individuos cachorritos, ¿ah? No va a poder haber una fecundación porque no están sexualmente maduros, ¿sí? Igual lo mismo pasa si yo junto a dos veteranos. ¿Ah? Digo, por más que yo los junte y que haya una relación sexual, no va a haber fecundación porque no están en el periodo sexual activo, ¿ah? En el que puede haber reproducción. Otro requisito es que ninguno de los individuos parezca una enfermedad. ¿Ah? Obviamente que si soy estéril, no va a haber fecundación, porque no va a haber, porque tengo una enfermedad. ¿Ah? Y en el caso de los humanos, se tiene que agregar el no uso de anticonceptivos, porque no va a haber fecundación si yo estoy usando este tipo de instrumentos para justamente evitar la fecundación. ¿Ah? Si todo esto no cuadra bien, tenemos que se da la fecundación. ¿Ah? Pero, ¿qué entendemos por fecundación? A ver, ustedes, díganme, ¿qué entienden por fecundación? ¿Qué concepto tienen de fecundación? Así, sin leer. Díganmelo ustedes. Fabián se silenció, dijo, yo no voy a hablar. ¿No? ¿No tienen ni un poquito de idea de lo que es la fecundación? Cuando se junta
óvulo y un espermatozoide, se forma un bebé. Bien. ¿Se juntan, pero qué? ¿Se juntan a tomar mate? No, a tomar mate. No, no es que se junten, sino que se fusionan los núcleos. ¿Tá? Entonces, la fecundación va a ser el proceso, ¿tá? Por el cual los pronúcleos... Ay, ¿qué pasó? Chat. Sí, se entiende. A mí me pasa también, Fabián, es horrible. Bueno, entonces decimos que la fecundación es el proceso por el cual los pronúcleos, ¿tá? O sea, los núcleos haploides de cada gameto, ¿tá? Se van a fusionar formando la célula huevo, que se va a llamar cigoto, ¿tá? Que es diploide, o sea que tiene los 46 cromosomas en el caso de los humanos. Recuerden que los gametos se forman por meiosis, por lo tanto, cada gameto tiene 23 cromosomas, ¿sí? Cuando se da la fecundación, es el proceso opuesto a la meiosis, ¿tá? Partimos de dos células haploides y llegamos a una célula diploide, ¿sí? 2 de 23, una de 46. Esta de 46 es el cigoto, ¿tá? Esta célula, que es el cigoto, la célula huevo, lo pueden encontrar en algunos libros, va a empezar a hacer mitosis, ¿tá? O sea que siempre va a mantener 46 cromosomas, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? No va a haber, en la primera etapa no va a haber crecimiento, pero después sí va a haber crecimiento. O sea que por sucesivas mitosis va a empezar a crecer el número celular. O sea, va a pasar de una célula a millones de células, ¿tá? Por procesos de mitosis. Entonces la fecundación tiene como ciertas etapas, ¿ah? Esto lo vamos a ver más a profundidad ahora después, ¿ah? Que es la penetración de la corona radiada, la penetración de la zona pelúcida, fusión de las membranas y fusión de los pronúcleos. ¿Ah? O sea que la fecundación abarca, ¿ah? Desde el espermatozoide llega al ovocito hasta que se fusionan los pronúcleos. Todo lo que va a pasar antes es simplemente el viaje del espermatozoide. Ahí no puedo, ahí. Bueno, entonces el viaje comienza. ¿Cómo va a comenzar? Bueno, la estimulación constante en el glande genera que, ¿qué pasa? Yo estimulo el glande, esta estimulación hace que los conductos epididimarios, o sea, los conductos del epidídimo, que tienen guardados los espermatozoides, empiecen a contraerse. Se contraen al igual que el conducto deferente, que es este que está acá. ¿Qué es lo que van a hacer con estas contracciones sistémicas? ¿Qué piensan ustedes que van a hacer estas contracciones? ¿O cuál sería la funcionalidad de estas contracciones? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Me distraje un segundo. Durante, por ejemplo, en el caso de los humanos, que es lo que nos concierne en tercero, la estimulación constante del glande, o sea, constante estoy diciendo periódico, ¿no? Digo, a ver, Sí. si hay una estimulación aislada, sin querer alguien toca el glande, no va a pasar nada, pero si es constante, llega a un punto en el que los conductos del epidídimo, ¿tá? Que serían epididimarios, empiezan a contraerse, ¿sí? También periódicamente. Se contraen, se relajan, se contraen, se relajan. Lo mismo va a pasar con el conducto deferente, con los conductos deferentes. ¿Ah? ¿Cuál es la funcionalidad de estas contracciones? ¿Qué puede llegar a pasar con estas contracciones? ¿No se hacen una idea? ¿Dónde están los espermatozoides? En el testículo, ¿no? Y tienen que llegar hasta acá. No lo van a hacer nadando. Lo van a hacer gracias a las contracciones de los conductos. ¿Ah? O sea que el epidídimo se va a contraer y va a hacer que los espermatozoides que están en el guardado vayan al conducto deferente. El conducto deferente se va a contraer, ahí va, van a subir todo por atrás de la vejiga y van a llegar acá a la vesícula seminal. Entonces, las contracciones de estos conductos, ¿sí?
hacen a su vez que la vesícula seminal también se contraiga y libere sus fluidos, al igual que la próstata. ¿Sí? O sea que, por acá viene solo espermatozoide, solo espermatozoide. Cuando llega acá, es espermatozoide y líquido de la vesícula seminal. Acá ya es el semen. ¿Ah? Va a ser espermatozoides más los fluidos de la vesícula seminal más las secreciones de la próstata, ¿sí? Que van a llegar a la uretra. Entonces la uretra también se va a contraer repetidamente, expulsando los espermatozoides, lo que sería el proceso de eyaculación, ¿ah? Hacia, en el mejor de los casos, la vagina de la mujer. ¿Ah? Bueno, entonces ahora empieza lo difícil para los espermatozoides. ¿Sí? Esa parte es sencilla, una contracción sale, listo. Ahora se van a encontrar con un montón de obstáculos que van a tener que superar para poder llegar al ovocito. Esta imagen está buena, pero a la vez está fea, porque dice óvulo. ¿tá? Y vamos a ver que en realidad no es óvulo, es ovocito. Y les voy a explicar qué es después, qué es el óvulo. ¿Ah? Esperen que ahí llegó Micaela. Micaela, ¿cómo estás? Está conectando. Voy a conectar audio. Bueno, entonces, los espermatozoides cuando llegan a la vagina, al fondo de la vagina, se van a encontrar con la primera barrera, que es la acidez de la misma. ¿Sí? Los fluidos vaginales son bastante ácidos, están dentro del rango de pH de 4 a 5, que es bastante, o sea, mientras más cercano a 0, más ácido. El 7 es el valor neutro del agua. Los fluidos vaginales están entre 4 y 5, que es bastante ácido, lo que provoca la muerte de los espermatozoides. ¿tá? Si no No tuviera, mueren todos. si los espermatozoides no estuvieran recubiertos de los contenidos de la próstata, por ejemplo, morirían todos inmediatamente. Pero como estos fluidos de la próstata son alcalinos, o sea que lo que hacen es contrarrestar la acidez de la vagina. ¿Sí? Obviamente que alguno que otro va a morir. Cerca de los 300.000 millones de espermatozoides que se liberan en una eyaculación, ¿ya? Capaz que 100 millones mueren acá, en la vagina. ¿Sí? Esa es la primera barrera. La segunda barrera es que tenemos que coincidir que la eyaculación se dé en el periodo fértil de la mujer. Si la mujer no está fértil, el cuello del útero va a tener un tapón mucoso. ¿sí? Este tapón mucoso solo se va a abrir o a caer en forma de flujo. ¿tá? No sé si ustedes chicas han notado, cerca del periodo donde están ovulando, empieza a caer como una especie de moco blanco. ¿tá? Eso sería el tapón mucoso. ¿tá? Que lo que hace es desarmarse, digamos, como que se derrite, entre muchas comillas, ¿ah? Entonces abre el paso hacia el interior del útero. Si el espermatozoide cae en un momento donde no hay fertilidad, se va a quedar acá, porque esto va a estar cerrado. ¿ah? Si es un periodo fértil, el espermatozoide pasa hacia el útero, y acá se encuentra con la tercera barrera, y es una de las peores, que es la barrera del sistema inmunológico. Los espermatozoides para el cuerpo de la mujer son agentes extraños, no son parte de tu cuerpo. ¿sí? Entonces el sistema inmunológico va a intentar matarlos. Va a decir, ¿qué están haciendo estas cosas acá? No, no quiero. Entonces, enseguida empieza a mandar macrófagos, linfocitos B, T, y empieza a matar espermatozoides a discreción. ¿sí? No todos superan esto, ¿tá? Los que lo superan se encuentran con la cuarta barrera, que es decir, ¿por dónde voy? ¿Por la derecha o por la izquierda? ¿Sí? Entonces acá entra lo que se llama quimiotaxis.
¿sí? El ovocito, que ya está en la trompa uterina, empieza a liberar sustancias químicas que los espermatozoides reconocen, ¿sí? Entonces, si el ovocito está en la trompa izquierda o en la trompa derecha, la mayoría de los espermatozoides se va a dar cuenta y va a ir bien. Pero hay otros perdidos, distraídos, que se van a ir para cualquier lado, se van a ir para acá, no van a encontrar nada y se van a morir. ¿Ah? Hay otros que sí. El que consigue superar la cuarta barrera, todavía le queda la quinta barrera, que es la capacitación. Cuando un espermatozoide llega a la vagina, no está en condiciones de fecundar a nadie. El contacto con los fluidos vaginales, con los fluidos del útero y de las trompas uterinas, va a ocasionar una serie de cambios en el espermatozoide, ¿tá? Que lo van a capacitar para poder fecundar. Obviamente no todos los espermatozoides van a estar capacitados. Entonces, por más que lleguen muchos, si los que llegaron no están capacitados, no van a poder fecundar a nadie. ¿Tá? Los que sí están capacitados se encuentran con la sexta barrera, ¿no? Que es la fecundación propiamente dicha. ¿No? ¿Qué va a pasar? La fecundación va a tener, vamos a tener que estudiar dos reacciones muy importantes, ¿ah? Que son la reacción acrosómica y la reacción cortical. ¿Se acuerdan de la diapositiva de la clase pasada, la forma del espermatozoide, que tenía en lo que era la cabeza del espermatozoide un lugar que se llamaba acrosoma? Que se llama Sí. acrosoma. Bueno, ese acrosoma tiene proteínas que son, o sea, que son enzimas proteolíticas. Lo que hacen es digerir enzimas, digerir proteínas. ¿Ah? Entonces, la reacción acrosómica lo que va a hacer es permitir que el espermatozoide atraviese la zona pelúcida, que en esta imagen dice capa gelatinosa. Está mal, le pueden decir capa gelatinosa, pero en realidad se llama zona pelúcida. ¿Sí? Esta zona pelúcida es un montón de proteínas, ¿tá? Que la reacción acrosómica lo que hace es que el acrosoma, que es esto que está acá, se rompe, libera las enzimas, estas enzimas van abriendo un túnel, digamos, un paso, y el espermatozoide va pasando. ¿Tá? Una vez que llega, se va a fusionar con la membrana, ¿tá? Y va a liberar el núcleo hacia el interior del ovocito. Pero, si ustedes ponen atención, ven que cuando se fusiona la membrana, ¿sí? Se va a dar la reacción cortical. La reacción cortical es la liberación de estas vesículas que están acá, ¿ah? Que se llaman vesículas corticales o gránulo cortical. Lo que va a hacer es que se va a endurecer todo esto, ¿tá? A nivel de que ningún otro espermatozoide va a poder entrar. ¿Tá? O sea que a grandes rasgos, reacción acrosómica, liberación de enzimas proteolíticas, ¿tá? Que desintegran proteínas, me abren un canal, el espermatozoide atraviesa, se fusiona con la membrana y libera ¿cómo es? Libera el pronúcleo. Reacción cortical. Una vez que un espermatozoide ingresó y se fusionó, la zona pelúcida se vuelve impenetrable. O sea, se libera mucho calcio, ¿tá? Se endurece todo eso y hace imposible que otro espermatozoide ingrese. Por eso solo uno fecunda. No es el primero en llegar. ¿Y qué sucede qué sucede cuando hay dos bebés gemelos o más? ¿Se dan dos fecundaciones o qué? Si hay mellizos, se liberaron dos Sí. óvulos. ¿Sí? Ah, ok. Se pudo liberar un óvulo acá y un óvulo acá. Entonces hay una Ajá. fecundación doble, o se pudieron haber dos Ah, óvulos en la misma trompa. ¿Ah? ok. Esos son mellizos. Cuando son gemelos, es uno solo que cuando se parte, o sea, cuando se fusiona, inmediatamente el cigoto empieza a dividirse. Entonces, de una, primero hacen dos. En ocasiones, pasa que estas primeras dos células se separan y empiezan a formarse otras dos. O sea, y acá yo tengo dos embriones, ¿tá? Que parten del mismo óvulo y del mismo
espermatozoides. Por eso los Espermatozoide. Ah, claro. gemelos son idénticos en el ADN, mientras que los mellizos no. ¿Tá? Por eso, yo que sé, puedo tener mellizos, una mujer y un hombre. No sé si lo han Claro. visto. Pero los gemelos siempre Sí. son del mismo sexo y son idénticos. ¿Ah? Después, por algo que se llama epigenética y epiptasis y no sé qué, eso no importa, Sí. el ADN va cambiando y yo después del tiempo, cuando ya son grandes, puedo diferenciar dos gemelos, porque su ADN va cambiando en relación al ambiente. Pero los mellizos son bien distintos, porque, o sea, nacen a la misma vez, pero son ADN totalmente distintos. ¿Ah? Distintos. ¿Por qué? Dijimos, los mellizos son fruto de dos ovocitos y dos espermatozoides distintos, mientras que los gemelos son fruto de un ovocito y de un espermatozoide que cuando empieza a dividirse, las primeras dos células se separan y dan origen a dos embriones distintos, ¿tá? Pero con el mismo ADN. Bueno, se da reacción acrosómica, dijimos, reacción cortical. Acá hay unos videos que después les voy a mostrar. Pero, ¿qué pasa con el ovocito? ¿Sí? El ovocito va a tener un periodo de maduración mucho más largo que el periodo de maduración del espermatozoide. ¿Ah? Esto es un ciclo típico de 28 días. Los primeros 5 a 7 días sería la menstruación. ¿Mm? Durante el periodo de menstruación, el ovocito, o sea, el folículo está en el ovario, empieza a madurar, folículo primario, folículo secundario, terciario, hasta que llega el folículo de Graf, para más o menos a los 12 días. Y en el día 14 del ciclo se da lo que se llama acá está mal, la ovocitación. ¿Sí? La ovocitación es la liberación del ovocito. ¿Sí? Acá está el ovocito, ¿lo ven? El ovocito se libera y se Sí. va hacia la trompa. Si hay una eyaculación en el día 10, por ejemplo, ¿qué va a pasar? El ovocito sigue estando acá. Por más que haya espermatozoides acá, no va a haber fecundación porque el ovocito no está en la trompa. ¿Sí? O sea que El espermatozoide solo llega hasta la trompa, o sea, solo recorre la trompa uterina, después no llega al ovario. No, por más que llegue al ovario, no es capaz de atravesar la pared del ovario. Entonces, Okay. no va a haber fecundación. Y tampoco los puede encontrar, porque como el ovocito todavía no salió, Claro. no le está mandando señales y no lo encuentra. ¿Ah? Okay. A veces pasa que el ovocito, en vez de entrar a la trompa de falopio o la trompa uterina, se va para otro lado y se va para acá afuera. Son los embarazos ectópicos. Ahí va, y son los embarazos ectópicos. O sea, el espermatozoide ahí sí lo sigue, sale de acá, se va, se mete y lo fecunda ahí. Pero ¿qué va a pasar? Este ovocito no se va, o sea, el cigoto no se va a quedar en la trompa. O sea, ¿qué pasa después de la fecundación? Se da esta unión de núcleos y lo que va a pasar es que el ovocito va a empezar a migrar, o sea, las trompas uterinas van a empezar a contraerse y van a empezar a migrar desde la punta de la trompa uterina hasta hasta el útero. Entonces acá yo les escribí para que lo lean y lo estudien, algo muy, 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 muy reducido. Que dice, el cigoto comenzará una serie de divisiones mitóticas sin crecimiento. O sea que el cigoto empieza a dividirse de 1 a 2 células, de 2 a 4, de 4 a 8, pero sin que estas células crezcan. Por lo tanto, el cigoto sigue siendo así, pero va a ser mucho más fragmentado. Entonces, al correr de un lapso de aproximadamente 4 o 5 días, el cigoto ya está en fase de mórula, se llama mórula porque parece una mora, ¿sí? Por todas las células que tiene. Luego se va a implantar, los gallegos le dicen anidar. Le digo por si en algún video dicen anidar, sepan que es lo mismo que implantar. Okay. El cigoto se implanta, inmediatamente que se implantó, que se llama blastocisto o
o blástula, van a dar origen a lo que es la gástrula, en el proceso que se llama gastrulación. Y es importante porque después de la gastrulación, ahí recién se van a empezar a formar las hojas embrionarias que van a dar origen a los tejidos embrionarios. ¿Ah? Mesodermo, ectodermo y endodermo. ¿Ah? O sea, cada uno de estos 3 tejidos va a originar los órganos de todo el cuerpo. 9 meses después, ¿ah?, de que se da la implantación y todo este recorrido, 9 meses después, trácate. ¡Chan! Nace el bebé. Nace el bebito. Ah, ¿Sí? su bebé. Entonces, esta semana va a ser más light. La tarea va a ser ponerse al día y estudiar. ¿Tá? Porque el lunes que viene realizaremos un escrito, que va a ser por CREA. ¿Tá? Si no tiene acceso a CREA, lo haremos impreso. O sea que va a estar en el liceo. Así que está. Les propongo que el jueves, a la hora que nosotros tendríamos clase, o más tarde, no sé, yo qué sé, el jueves a las 8 o a las 9, ¿les parece? Nos conectamos y hacemos una prueba para que vean cómo usar el CREA para el escrito. ¿Les parece? Ok. Porque si no van a llegar y no van a saber cómo usarlo y van a perder tiempo en eso y se les va a ir el tiempo para hacer el escrito. Tengan presente que los escritos de CREA son con un horario fijo. ¿Ah? ¿A qué hora va a ser la prueba? Porque yo no tengo computadora, pero puedo conseguir conectarme a cierta hora. Así más o menos. Igual por teléfono se puede, pero está más Los fácil teléfonos, ¿sabes por qué? sí, más lindo por computador. Sí, claro. Tengan presente que también que pueden ir al liceo a usar las ceibales allá. Que supongo que tendrán Zoom. Bueno, ¿A qué hora? A esta hora, 20:45. ok. El lunes 20:45. Va a ser cortito y sencillo. Lo único que tienen que hacer es más o menos ponerse al día con todo lo que hemos trabajado. Va a ser un poco sobre sexualidad, muy poquito. ¿Ya? Va a haber anatomía y fisiología de el aparato reproductor, genital, perdón. ¿Ya? ¿Por qué es genital y no es reproductor? Anatomía de pene, anatomía de clítoris, anatomía y fisiología de testículo y de ovario, y va a ir fecundación. ¿Ah? Ok. Entonces podemos trabajar con el material, sí. Sí, sí. Yo tengo todas las clases en mi cuaderno. Van a tener acceso al material. Ok. Pueden usar internet también, en el momento. El problema es que no tienen que estudiar porque se les va a ir el tiempo. Ay, no estudio nada porque es con el material. Se ponen a buscar y se les va el tiempo. ¿Ah? O se ponen a buscar en internet, se les va el tiempo, se les cierra el CREA o lo que sea y marchan. Entonces, si ustedes lo tienen leído, por lo menos, ya después se fijan en el cuaderno, ya sé, esto estaba en la hoja 3 del cuaderno. Sí, más o menos ya saben dónde están las cosas. ¿Ah? Ok. Esta semana entonces no hay tarea, pero se tienen que poner a estudiar porque el lunes hacemos el escrito. ¿Ah? ¿Les quedó claro a todos? Sí. Sí, a mí sí. Bien. ¿Tienen alguna duda sobre esto, sobre fecundación? No. Fue medio rápido y sencillito. Entonces Sí. vamos a mirar Bastante. los videos. En realidad, digo, podemos complicar el tema de la fecundación a niveles, No, así estamos bien. pero vamos a dejarlo así, porque aparte con todo esto,